Hugo Machiavelli, muy buenas noches. Vamos a meternos ya mismo en el diario de la guerra. ¿Cómo va? Exactamente. Hola Luis, buenas noches. Día 16, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora mismo en instante vamos a hablar con Alexander, el joven analista político que quiso enlistarse en el ejército ucraniano. Por ahora no ocurrió eso, pero está en medio de los bombardeos que no cesan. Vamos a hablar. Putin está absolutamente loco y esto nos puede llevar a una tercera guerra mundial. Tenemos especialistas, los mejores invitados para compartir este programa. Empezamos entonces, empezá y lo seguimos mirando. Muchas gracias, Luis. ¿Putin está loco? ¿Se viene la tercera guerra mundial? Muchos dicen que las guerras químicas son las que amenazan al mundo que no se anima a enfrentar del todo a la locura de un líder que hace más de 20 años como autócrata decidió ya otras invasiones. Esta tercera le está costando un poco más. Este es el disparador del día en el diario de la guerra. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. Они обвиняют нас, снова нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие. Esta mañana comenzaron a bombardear también en el oeste de Ucrania. Bombardearon un aeropuerto militar de la ciudad de Lutsk, que está a 100 kilómetros de Lviv. Ya vamos a hablar con Alexander Slikchuk. Él es un analista que está en medio de los bombardeos en Kiev, en Ucrania. Pero antes permítanme que presente a nuestros invitados de esta noche. Ricardo Lagorio, ex embajador de Argentina en Rusia. Con él vamos a hablar específicamente de Putin. Él lo conoció personalmente a Putin. ¿Estamos frente a un loco o qué trama Putin detrás de lo que vemos públicamente como una invasión, como una guerra? Y en Margüello, ella es analista especialista en política exterior y seguridad. María Cristina Cinco, vicepresidenta de la representación central ucraniana en la Argentina, por supuesto, todo lo que pasa con la comunidad en nuestro país. Y Daniel Villalón, politólogo especialista en Europa del Este. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Yo soy Hugo Machiavelli. En el diario de la guerra hablamos desde Ucrania ahora mismo con Alexander Slikchuk. Hola, Alexander. Buena madrugada para vos. Son las 4 de la mañana. Gracias por atendernos a esta hora. Gracias. Buenas noches. Alexander, ¿qué es lo último que está pasando con la invasión de Rusia cada vez más cerca de Kiev? Las últimas noticias de hoy fue sobre posible participación de Belarus en el lado de Rusia en esa guerra, porque hoy por la mañana el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, se reunió con Vladimir Putin en Moscú. Y por la tarde tuve una provocación en la frontera de Belarus, porque un avión del ataque ruso entró al espacio aéreo de Ucrania y disparó contra el territorio de Belarus. Entonces eso fue entendido aquí en Ucrania como una provocación, de bandera falsa, como decir, para provocar a la República Bielorrusia también entrar con sus tropas del territorio ucraniano, pero los bielorrusos lo rechazaron inmediatamente. Creo que Belarus no quiere participar de forma abierta en guerra en Ucrania, pero ya cooperan con Rusia de forma abierta. ¿Es cierto, Alexander, que vos quisiste alistarte en el ejército ucraniano y no te fue permitido por ahora? Sí, esa fue mi decisión en el primer día de la guerra. Claro que un poco decisión caótica, pero bueno, muchísima gente como yo también decidieron unirse al ejército. Me rechazaron porque no tengo la experiencia y yo no serví en el ejército antes, entonces me rechazaron. Y en el ejército y también en la defensa territorial hay muchísimos hombres que sí tienen la experiencia, sirvieron antes y ellos están en el primer lugar. Yo no. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por Ucrania?
Es una buena pregunta, de verdad. Nosotros aquí no pensamos sobre tal cosas, porque hay que hacer algo, hay que ir ya, porque mañana puede ser tarde. Claro que es peligroso, pero hay una regla muy importante, como nos dijeron antes la gente que participó en la guerra en Donbass, que cuando uno está en la batalla hay que olvidar esa cosa de alguna amenaza para la vida. Hay que pensar sobre la batalla. Vale, eso es una cosa, claro que tenemos miedo, pero depende de la persona. ¿El mundo le teme a la locura de Putin a esta altura? Yo creo que Putin no está loco. Putin fue preparando durante el último año esa guerra. Esa guerra no es una sorpresa para Ucrania también. Muchísima gente aquí, de verdad, muchos analistas ya saben que eso fue preparado durante los últimos años. Pero Putin pensé que él no va a ser penado por la comunidad internacional. Para Putin una sorpresa es la primera, es la resistencia ucraniana, y la segunda es la respuesta del occidente. Porque Putin pensé que de verdad va a ser una invasión como fue en la península de Crimea o en Donbass, sin una respuesta fuerte del occidente y de Ucrania. Pero aquí hoy es una guerra completamente diferente, con nuevos pérdidas y para Rusia también. Entonces, por eso Putin se convirtió en un líder que ahora mismo está listo a ir al final, utilizar las herramientas prohibidas no solo por la derecho internacional, pero son las reglas de la humanidad. Putin es el gran villano para el mundo y Zelensky, a quien vamos a escuchar ahora, se transforma tal vez en un héroe. Pero Irma Argüello, que es una analista especialista en política exterior, asentía a tus opiniones. Alexander, la escuchamos. Irma, ¿por qué decías esto? Sí, justamente yo pienso como Alexander en cuanto a que esta guerra es una guerra prefabricada. No se hizo de un día para el otro, sino que hubo pasos anteriores. Hubo un hecho muy importante que fue reclamar garantías de seguridad en diciembre a través de dos documentos, uno para firmar un tratado con Estados Unidos y un acuerdo con la OTAN, que por supuesto con las pretensiones fueron absolutamente rechazados. Sí. Y a partir de eso, bueno, hubieron pasos que ya se armó un caso como para justificar la invasión. Y lo que estamos viendo ahora es que Putin está armando un caso para justificar el uso de armas de destrucción masiva. Este es el punto. Alexander, ¿crees que pueden venir las armas de destrucción masiva a continuación? Creo que sí, porque ya hay evidencias del uso de armas de resina que están prohibidos, ya de bombas vacías. Creo que sí, Rusia puede utilizar las herramientas prohibidas como armas químicas también. Eso claro que porque esa guerra en general es una locura y un escenario irracional total para Rusia. Yo no entiendo de verdad como analista político por qué ellos empezaron ese escenario último para Rusia y para Moscú. Por eso creo que tales herramientas prohibidas de verdad pueden ser utilizadas. Claro que no, las misiles nucleares creo que no, pero algunas armas prohibidas por los convenios internacionales, sí, eso sí. Como las armas termobáricas, ¿no? Las bombas termobáricas. Eso Escuchamos, sin ninguna duda, de verdad. Escuchamos a Zelensky juntos, por favor. Они обвиняют нас, снова нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались уже. Хочешь узнать о планах России, посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны. Российские же военные, российские же спецслужбы показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах. Точно так же. Сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались и сами будут делать еще. Снова и снова, если их не остановить.
И что теперь? Что это за обвинение в подготовке химических атак? Вы что, решили провести дехимизацию Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что еще вы нам приготовили? Tu opinión, Alexander, sobre esta declaración de Zelensky. Claro, que Zelensky de verdad tiene razón, porque Rusia nos criticó por algunas cosas y para justificar su invasión, por algunas cosas imaginarias solo para la Rusia misma, por la presencia aquí de algunos partidos nazistas, fascistas, etcétera, toda esa propaganda rusa. Entonces, los soldados rusos ahora mismo tienen los sistemas antiquímicas. Entonces, su posible utilización de algunas armas prohibidas, ese sí puede pasar. Zelensky tiene razón y hace los pasos con antelación para que aquí seamos preparados, para que el mundo internacional también sea preparado para alguna provocación de ese caso. Permitime sumar a Eduardo Villalón, un politólogo especialista justamente en Europa del Este. ¿Usted tiene familiares allí en Ucrania? Sí. ¿Daniel? Sí, tengo a mi cuñada, a mi suegra, en la ciudad de Energodar. En la ciudad de Energodar se encuentra la central nuclear de Zaporilla, donde trabajó 11 años mi compañero, y están ahí, es una especie de bahía que da al río y tiene una pequeña entrada que es una calle. Están bloqueados por el ejército ruso, no puede entrar, salir nada, ni medicamentos, ni gente, ni nada. ¿Se comunica a diario con su familia? Hoy hubo un poco de internet, pudimos hablar por WhatsApp, pero estos días únicamente por línea de teléfono normal. Mi cuñada me contaba, ella es médica, asesinaron 5 guardias cuando tomaron la central nuclear, quedaron 2 muy muy graves. Mi cuñada es una de los médicos que los está tratando de mantener con vida con escasísimos recursos. Y detalles que parecen menores, mi suegra me contaba, tiene 76 años, que tuvo que hacer cola desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde para comprar una hogaza de pan a temperaturas bajo cero. María Cristina Cinco, vicepresidenta de la representación central de Ucrania en la Argentina. También tu mirada, por favor. Bueno, realmente esta es una situación terrible, terrible que en este siglo esté pasando esto. Esto es un daño a la humanidad, realmente es terrible y se puede esperar cualquier cosa también de cómo avanza Putin. Coincido un poco en lo que se planteaba. Putin no creía que Ucrania iba a resistir. Putin creo que en primera instancia creyó, yo entro y en 2 días tomo Kyiv. Claro. Usted habló de Crimea por el recuerdo reciente de su experiencia, de la otra experiencia de Putin en esa invasión. ¿Me permite que escuchemos al presidente de los Estados Unidos? Para muchos, que no está actuando como se esperaba que actuara el que puede equilibrar las fuerzas, además de la OTAN, frente a la locura, a la invasión de Putin. Escuchamos lo que decía Biden. The totality of our sanctions and export controls is crushing the Russian economy. The ruble has lost more than half its value. They tell me it takes about 200 rubles to equal $1 these days. We will make sure Ukraine has weapons to defend against an invading Russian force. We will send money and food and aid to save the Ukrainian people. And I will welcome Ukrainian refugees. We should welcome them here with open arms. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III, something we must strive to prevent. Muchos se preguntan, incluso en los Estados Unidos, ¿es Biden el presidente indicado o sus declaraciones están acompañando o contrarrestando el proceso de la locura de Putin, que para muchos quiere avanzar y quiere instalar un régimen autocrático tal como él practica en Rusia? Hablamos de locura y evidentemente tenemos que escuchar también a lo que se refirió Trump, el presidente también acusado por algunas declaraciones, pero que en este caso es muy contundente respecto de la guerra. Escucha. With the situation as it currently is, what would you do if you were president right now?
Well, look, we lost our cards because we're not really in a position now, the kind of negotiating position we had before this disaster happened. And Putin is sort of in a bad corner because this was supposed to be over quickly, and it's turning into be a disaster because the Ukrainians are brilliant fighters. And don't forget, you have, out of 47 million people, you could have 2 million people that are armed with rifles. That's a lot of people. He doesn't have anywhere near the capacity to handle that many people. So you'll have a lot of people. You'll have a couple of million people, perhaps, in Ukraine with rifles, hiding behind columns and hiding in rooms. It's very hard for him to do this right now. He was going to do it quickly, surgically, and it didn't work out. So in a way, he's cornered, and that's both a good thing and a bad thing. It's a bad thing because he could do some very bad things. He's got big power. So do we. We have bigger power than he does. Le pregunto a Alexander para agradecerle y despedirlo también. Son las 4 de la mañana en Ucrania. Él está en Kiev, allí en el lugar en donde el ejército ruso pretende llegar en los próximos días, tal vez, si es que no ocurre un alto el fuego antes. ¿El mundo está actuando de la manera correcta para frenar a Rusia en su invasión o hay debilidad y cada vez más muertes por los crímenes de guerra que están ocurriendo en este tiempo, Alexander? Hay diferentes respuestas a su pregunta porque de verdad es muy importante, porque en general el mundo si nos apoya con muchos armamentos esos días, para el mundo también debe ser más rápido en su posición, porque hay que enviar las armas aquí, hay que enviar las aviones de caza, porque aquí nosotros no esperamos a los soldados de la OTAN a participar a nuestro lado, solo necesitamos las armas para protegerse. Eso el gobierno dijo claro muchísimas veces. También al mismo tiempo hay que imponer sanciones más graves porque todavía Rusia no está frenada y el mundo internacional lo vive. Ahora mismo que esa locura si continúa, hay que imponerle embargo a Rusia, hay que ruptar la SWIFT, hacer otras cosas ya más rápidas para frenar esa locura lo más pronto posible. Pero en el mismo tiempo sí, hay muchísimos gobiernos mismos que sí ayudan de forma masiva a Ucrania, como Gran Bretaña, Polonia, países bálticos, Estados Unidos, pero la OTAN como tal tiene muchísimos problemas en su unidad, de verdad. Es bastante lento, hay muchísimas posiciones de diferentes gobiernos, pero como he dicho antes, los gobiernos amistosos a Ucrania sí, aquí sentimos ese apoyo. Pero hay que también entender que las sanciones son la herramienta a largo plazo. Eso no es una cosa inmediata. La última, Alexander, ¿dónde estás ahora y hay sirenas? ¿Cuándo fue el último bombardeo cerca de donde te ubicas? Yo estoy en mi apartamento en la capital, en parte norte de la capital, entonces yo escucho algunos bombardeos porque hay batallas en cerca de la capital, cerca de las ciudades que se llaman Irpin, Gostomel y Bucha. Sí tuvimos sirena ayer, pero se acostumbramos de verdad. Para mucha gente les da igual las sirenas. La gente tuve un poco pánico por los primeros días de la guerra. Ahora mismo es nuestra vida cotidiana escuchar el bombardeo, el sonido de sirena, etc. De verdad aquí en la capital yo no me siento en peligro, no veo tal amenaza como la gente en las ciudades orientales, por ejemplo, en Godar, en Mariupol, en Kharkiv. De verdad. ¿Hay alimentos, hay provisiones, hay agua? ¿Dónde estás? Sí, claro. Sí, seguimos con internet, con comunidades, con alimentación es posible comprar, claro, con algunos problemas, pero no pasa nada en general. Alexander, te mandamos un fuerte abrazo, te acompañamos y quedamos a tu disposición para un futuro contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Alexander Slivchuk, a ver si lo pronuncié bien, lo vamos a corregir. Slivchuk, así se pronuncia, es un ucraniano, es un analista político, un hombre que estuvo dispuesto a combatir. Todavía Ucrania no lo permitió porque le está dando prioridad a quienes manejan las armas. Ahora, esta guerra con Trump como contrapoder en los Estados Unidos, se lo pregunto a Ricardo Lagorio, fue ex embajador por Argentina, por supuesto, allí en Rusia. ¿Hubiese ocurrido con un gobierno más fuerte estadounidense? Su primera mirada. Buenas noches, Hugo. Mire, si me permite, primer comentario, en mis 42 años de diplomacia jamás vi un conflicto de esta dimensión. Jamás. ¿Por qué? Porque
Jamás un país miembro del Consejo de Seguridad con veto, país nuclear, sin ningún motivo ha invadido a un vecino y además, dicho como uno de los argumentos y justificativos para la invasión, porque era un país hermano, no era un Estado, no es una nación, es un pueblo al que había que meterlo en esa matrioshka grande que el presidente Putin cree que es la comunidad rusa, la gran muñeca es Rusia y adentro tiene que estar Bielorrusia, Ucrania, etc. Así que yo diría que esto jamás ha ocurrido y como todo conflicto, toda guerra es una dialéctica, tampoco se había visto una reacción de la comunidad internacional como se ha visto. Y lo de Trump, se lo preguntaba porque muchos dicen que Putin aprovechó dos cosas. Putin, un ex KGB, asesor de Boris Yeltsin, que además quiere volver a la Rusia de los zares, del zar Nicolás, dicen algunos, con algún toque de locura al que usted conoció, digo, con otro contrapeso de Estados Unidos y con China de algún modo acompañando este proceso. ¿Qué hubiera pasado? Mire, yo no me animaría a hacer historia contrafáctica. Yo lo que sí le puedo decir que creo que Occidente, y entiendo el dolor y quizás la visión un poco de una respuesta no suficiente a los ucranianos porque ellos son los que están muriendo. Pero a mí me parece que la reacción de la OTAN, de Europa y Estados Unidos es lo más que se puede hacer frente a una racionalidad. Se habló de si Putin es loco. Sí. Yo creo que tiene una racionalidad muy distinta. Y una racionalidad... Y otros valores, claramente. Claro, además una racionalidad que la está llevando al extremo. Fíjese que cuando Putin decide poner en alerta la fuerza nuclear de disuasión, para mí rompe una gramática nuclear que había regido desde que el arma nuclear era un arma nuclear. Putin rompió todo. Ahora, ¿cómo frena el mundo, se supone, si se violan los tratados internacionales, post-Segunda Guerra, y todo lo que hay como armamento, como dispositivo, como estructura que el mundo construyó después de lo que fue el siglo pasado? Si se rompe todo eso, ¿cómo debe actuar el mundo? Porque parece que actúa tarde y Ucrania está prácticamente sola en un punto. Yo diría que no actuó tarde, actuó respondiendo en su momento y evitando la escalada militar y el hubris de Putin, que para mí es lo más peligroso. Va a haber lamentablemente quizás más destrucción antes de que esto termine, porque la negociación va a ir al ritmo de la dinámica interna de la guerra, que todavía no se ha definido. Ahora, yo le diría, y es lo que a mí más me sorprende, que en el largo plazo la guerra está perdida. Porque ninguna invasión en la historia dio resultado, y Rusia lo sabe, fue invadida por mongoles, por suecos, polacos, por Napoleón y por Hitler. Vamos a contar después cómo desde los 90 hasta acá se llegó a esta instancia y una explicación también histórica. Irma, su mirada. Bueno, yo coincido con Ricardo Lagorio en este aspecto. Yo creo que en realidad Putin subestimó desde un principio cuál era la reacción, cuál fue la defensa o la valentía del pueblo de Ucrania y su deseo de conservar su integridad territorial y su soberanía. Por otro lado, subestimó lo que sería la reacción de la comunidad internacional, que como nunca se abroqueló atrás del objetivo de hacer todo lo que pudiera hacerse sin correr el riesgo por ahora de hacer una escalada que pueda llevar a profundizar la guerra, sea en Ucrania con el uso de armamento no convencional, o bien a extender la guerra a toda la región europea, en principio. Y también yo creo que subestimó, y hay un factor importante, la reacción en el pueblo ruso, porque el pueblo ruso no está apoyando la guerra. Eso es un dato, muy importante. A mí me han llegado versiones ya que hay más de 13.000 detenidos en Rusia por las protestas, y eso es algo extremadamente positivo. Adentro y se extendió hacia afuera, ¿no? Y entonces esto parece ser una de las explicaciones posibles de lo que está pasando hoy en ese lugar. Daniel, tu mirada. Quisiera agregar a lo que dijo aquí el embajador. Hay que tener en cuenta que desde que sucedieron los hechos con Crimea, que fueron los primeros, Ucrania tuvo un apoyo muy fuerte de Estados Unidos, excepto durante el gobierno de Donald Trump. El apoyo que recibe Ucrania durante el gobierno de Donald Trump es el que le llega después, que le llega desde el Congreso de los Estados Unidos.
Ucrania vuelve a tener un apoyo completo de los Estados Unidos cuando llega Biden al poder. Hay que también tener en cuenta que... ¿Y esto qué significa? Traduzcámoslo al hecho de hoy. Porque hablábamos de qué hubiera sucedido si esto era durante el gobierno de Trump. Tenemos al frente un mono con navaja que es Putin. Lo peor que nos puede pasar es que de frente tengamos otro mono con navaja. Claro. Con una navaja. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, el presidente afortunadamente era Biden. Afortunadamente se actuó muy rápido. Se coordinaron políticas globales, económicas y financieras de comercio exterior en una velocidad muy difícil de llevarlas a la práctica, porque una cosa es hablarlas y otra cosa es ponerlas en práctica. Así que creo que dentro de todo pasó esto en el mejor contexto que se podía dar. Y es muy cierto lo que comentaban recién. Los rusos no están para nada contentos. Si nos ponemos a ver lo que está pasando hoy en Rusia, es que, porque hablamos de 300 empresas que se han ido y a nosotros que se nos cierran tantas empresas, el número 300 no nos hace ruido. Un ejemplo muy chiquitito, una de esas 300 es Chevrolet, que tiene 30.000 empleados, que literalmente va a dejar vacía 3 ciudades después de irse. Tenés un cepo a nivel de extracción. Vos si en el banco tenés 20 millones de dólares, solo podés sacar 10.000 dólares en efectivo y el resto en rublos. ¿Sabes por qué la pregunta si el mundo está actuando coordinadamente y rápido? Porque Alemania no deja de comprarle energía a Rusia, por ejemplo. Y esto es un dato que sorprende frente a la locura de Putin. Entonces ahí la pregunta sería si el mundo fue capaz de hacer todo rápido. No ha sido capaz de hacer todo, pero ha sido capaz de tomar medidas muy rápidas, muy efectivas, que realmente la gente... que no han frenado a Putin, hay que decirlo por ahora. Bueno, por ahora. Pero también hay que tener en cuenta que se han tomado medidas de escala mundial y puestas en práctica en 2 semanas. Y hay resultados en Rusia, de eso no se habla. Mira, 40.000 rusos han cruzado la frontera a Finlandia. Y esto no sale en los medios, pero por ejemplo, si vos querés comprar un pasaje hoy en Rusia al exterior, en autobús o en tren, no hay. No se puede. 25.000 rusos han cruzado en sus vehículos personales, en autobús, a Armenia, por ejemplo, que de ahí seguramente gran parte irá a Georgia después, ¿no? Pero interesante este aporte que haces, Daniel. La cantidad de productos... Hay una parte que por eso vale la pena el diario de la guerra, porque hay una parte que no se conoce, obviamente se conoce mucho más que en otro momento, pero nos falta toda la información. Tengo amigos que han llegado hoy en el vuelo de la mañana, que son de Belarus, pero viven en Moscú, estaban de vacaciones en España, y que no se vuelven a su casa a Moscú porque realmente no saben y el lo que puede pasar. Económico puede pesarle a Putin. ¿Tu opinión, María Cristina? Sí, evidentemente las sanciones afectan. También es cierto que esto de que los rusos o el pueblo ruso también está rechazando esta situación. También hay que ser aguerrido en Rusia para hacer una protesta, porque sabemos que no hay libertad de prensa, no hay libertades, así que realmente esto ya es una situación bastante compleja. Y por otro lado también hay otro doble comunicado u otro doble relato, digamos, porque no le comunican realmente las razones, porque claro, no tiene Putin razones, miente en lo que dice por qué atacó a Ucrania y qué es lo que está pasando en Ucrania. Entonces por ahí hay una parte de la población que por ahí está en contra de o a favor de la guerra, que no creo que Bueno, el comentario de Putin sobre que en Ucrania se difundía todo lo nazista con alguna vinculación extrapolada de aquel momento, no justifican lo que está haciendo de ningún modo. Por eso siempre hay relatos en todos lados, y los relatos en manos de los locos o de los locos en términos de su actuación. La actuación de Putin parece estar fuera de registro. Nos comunicamos ahora mismo con Jerónimo Mura, él es el enviado de la Nación, está en el límite entre Ucrania y Polonia. Gracias, Jerónimo, por el contacto. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches aquí desde Medica. Este es el cruce fronterizo entre Polonia y Ucrania. Este es el primer lugar que visitan aquellos refugiados que cruzan la frontera, que obviamente arrastran una historia de mucho dolor tras haber escapado de la guerra.
es en este lugar donde encuentran un poco de ayuda de lo que hacen los voluntarios aquí, y les vamos a mostrar un poco cómo es esto, el escenario con el cual se encuentran los ucranianos cuando llegan a territorio a salvo. Este es un poco la escena en donde ellos encuentran ayuda. Ahí estamos viendo un poco de café y té caliente les ofrecen aquí a la gente, comida. Esto, si bien ahora no hay tanta gente, tiene que ver con que durante la madrugada el flujo de refugiados merma. Observen esto, por ejemplo, muchos de los que han venido han traído sus mascotas y obviamente los perros y los gatos también hemos visto que no tienen comida, necesitan esta asistencia. Este es el lugar también donde lo tienen. Aquí detrás de mí se esconde este pasillo extenso que conecta justamente un pasillo que son estos 300 metros que dividen Polonia de Ucrania. Este es el camino que recorren los ucranianos cuando llegan aquí a Polonia, que esperan aquí, como ustedes estarán viendo, con sus bolsos, con sus valijas, un tiempo, podríamos decir, corto. Esta es la realidad, porque este es un lugar de paso. Aquí, después de haber esperado por lo menos 3 o 4 horas para cruzar la frontera, les dan algo caliente para soportar estas temperaturas, les dan juguetes para los chicos, muchos chicos. Tengan en cuenta que prácticamente la mitad de los refugiados que han llegado de Ucrania a Polonia, que es 1,5 millones de personas, la mitad son chicos. Esto es también lo que ustedes están viendo en imágenes, es la ayuda que le dan a los más pequeños. Bueno, y la tarea de los voluntarios, decíamos, ¿no?, que son ellos los que se encargan de ayudar a esta gente. Nosotros estamos con Henry, él es una persona que ha empezado prácticamente de cero aquí cuando este puesto de Medica se estaba armando. Henry, ¿es así? Sí, éramos primeros que llegamos con la comida caliente, con una camioneta que le parcamos allí un poquillo fuera y venía gente, voluntarios que entraron primera vez que no había, teníamos café, teníamos chai, té y comida caliente, sopa y eso. Éramos 3 personas. ¿Vos viniste desde España? Yo he venido de España, de Barcelona, Girona. ¿Y con qué te encontraste acá? Bueno, primero lo que he visto por vídeos que están saliendo y eso, y cuando lo vi esos vídeos, digo, voy a ir a hacer algo, a ver si puedo ayudar a algo. Y cuando vine aquí, es increíble, no puedo ni contar. ¿Te han impactado, no, las historias con las que te has encontrado? Sí, la gente muy mal, nada estaba preparado y todo está de golpe, salía gente corriendo de las fronteras y había una cola de aquí hasta Ucrania, una cola enorme y frío, nevando, y no había ni aquí, eran preparados y mal, y había niños, mucha gente venía sin ropa, por ejemplo, sin nada, salía con una chaqueta normal y un pantalón normal. Y hay gente que lo he visto yo con chanclas viniendo. Esos tipos. Ahora está mejorado un poco, ahora hay muchos voluntarios, hay ahora muchas carpas, mucha gente ha venido a ayudar. Bueno, un poco a poco formando equipos, ¿sabes? Pero al principio cruzaron muchísima gente. Y hace 2 días, con frío, allí murió una persona. Se han morido niños, lo saben, o si no nadie graba o nadie dice, pero frío que hace aquí, hasta haciendo comida nosotros, agua se congela. Noche el agua que dejamos a carpa, por la mañana está congelada, tenemos que romper. Gracias, Henry, por contarnos, bueno, qué es lo que hacen ustedes también aquí, en este lugar todos los días. Primero por la mañana empezamos con la carpa que tenemos, ahora preparamos una carpa de 1000 personas que pueden estar cada día a comer y quedar sentar, lo que necesite, hay calefacción y todo. Y luego tenemos una camioneta de comida allí y después a las 9:30, a las 11, entre 11 y 9:30 preparamos comida para voluntarios que están trabajando en Ucrania.
están los servicios médicos, o está la policía que está allí, o la frontera, los militares que están allí, llevar la comida. También ellos necesitan ayuda y aquí este lado hay un montón de cosas, pero allí no hay nada. Y por eso ustedes hacen esto, así que sí, obviamente que sin ustedes esto no sería posible, así no, que no Henry, es realmente valioso lo que hacen ustedes, y bueno, te agradecemos una vez más por bueno, haber hablado con nosotros y contarnos todo lo que hacen los voluntarios, tu caso, el de muchos otros, que bueno, seguramente esto va a continuar así. Gracias. Gracias. Bueno, Hugo, es realmente impactante, ¿no? El testimonio de Henry, este hombre que ha venido desde España y que, bueno, con el correr de los días y frente a tanta demanda por la cantidad de ucranianos que llegan aquí, la ayuda de estos voluntarios es sumamente necesaria. Gracias, Jerónimo. Una crónica cruda, la humanidad en peligro, la guerra en Ucrania, la invasión, la gente que sale de ese país, más de 1 millón de ucranianos se fueron, y Jerónimo Mura, enviado especial de La Nación, más allí en la frontera, con el voluntariado, con gente que arriesga su vida por los otros. Un testimonio digno. Se habla de Zelensky, vamos a hablar de la primera dama, que esto decía, algunas frases importantes de la primera dama ucraniana, vamos a leerlas. Esto dijo Olena Zelenska: quizás lo más aterrador y devastador de esta invasión son las bajas infantiles. Alice, de 8 años, murió mientras su abuelo intentaba protegerla. O Arseni, de 14 años, que no pudo ser salvado porque la ambulancia no pudo llegar debido a los intensos incendios. Es desgarrador. Más declaraciones de Olena Zelensky, la primera dama de Ucrania. Los ucranianos, independientemente de sus puntos de vista políticos, idioma nativo, creencias y nacionalidades, se encuentra en una unidad sin precedentes. Bueno, algunas de las expresiones de la primera dama. Los ucranianos se han transformado en héroes por estos tiempos. Están resistiendo con una moral muy alta, con mucha valentía, la locura de alguien como Putin, un autócrata que quiere volver a una Rusia dominante y a un mundo embravecido con un liderazgo que invade a los más débiles especialmente. Quería preguntarle a María Cristina Cinco, porque ella es vicepresidenta de la representación ucraniana en la Argentina, ¿cuál es su visión sobre el comportamiento de los ucranianos defendiendo su tierra? Realmente los ucranianos siempre fueron muy trabajadores, muy amantes de su tierra, y defendieron su libertad, su soberanía y su integridad territorial. Los ucranianos son muy valientes, como defienden, y a veces contactos que uno desde acá está muy triste, hablas con todos los amigos y a veces te pones a llorar porque ves esto que es increíble, ¿no? Aparte, por ahí muchos de nuestros padres, caso mi madre, pasó la Segunda Guerra Mundial y ahora viene a pasar esto. Claro, impresionante. Algunos testimonios son muy conmovedores. Había una persona allí de 90 años que decía eso, ¿no? Mi mamá, o sea, estaba su hija y la madre de más de 90, dice, venció o superó la Segunda Guerra Mundial y ahora no sabemos a dónde ir. Muy impactante. Ricardo Lagorio, vos conociste a Putin, o usted conoció a Putin, mejor dicho, cuando se trata de un ex embajador, hay que ser más cortés y tratar de usted. ¿Y qué busca Putin? ¿Es una demostración de fuerza? ¿Busca instaurar su régimen? ¿Cómo saldrá esto a nivel geopolítico? Bueno, yo me animo a decir que Putin a medio y largo plazo cometió un error estratégico y ya ha perdido. Para empezar, perdió la gran batalla comunicacional, y eso no es un dato menor. Ha perdido además a la comunidad internacional, que es lo que yo estaba diciendo antes. La guerra tiene dos partes. Probablemente, y esto es una tragedia, como yo decía, yo nunca he visto nada igual, probablemente termine de destruir a Ucrania. Ahora, nunca lo va a poder sojuzgar ni ocupar. Eso es otra derrota. Ha perdido la comunidad internacional. Yo me imagino que va a ser muy difícil de ahora en más para el gobierno del presidente Putin ser presidente de la segunda potencia nuclear sin credibilidad. ¿Quién va a hablar con él? ¿Quién le va a creer? ¿Quién va a llevar una delegación? Yo cuando estuve en la Federación de Rusia durante más de 3 años no había un día
en el que no hubieran varios ministros de diferentes ramos, jefe de Estado. Eso va a ser muy difícil que vuelva. 141 países en la Asamblea General condenaron la invasión. Eso es algo inédito. Yo creo que es el comienzo de un fin a muy largo plazo. Y además, de a poco, también va a surgir, ya lo estaban comentando, una reacción interna a la sociedad civil y de la Iglesia Ortodoxa, que es un dato también muy importante porque además en Ucrania hace 4 años la Iglesia ucraniana, que dependía de Moscú, el patriarca de Moscú se llama patriarca de Moscú y todas las Rusias, se transformó en autocéfala, así que habían 2 iglesias. Aún la que responde a Moscú está en contra. Y hay 2 datos fundamentales en la línea histórica de Rusia que arranca en el año 1988, el nacionalismo exacerbado y la ortodoxia. Entonces, tener a uno de esos 2 factores en contra, que es la ortodoxia en contra en el medio largo plazo, también va a ser un elemento de profunda debilidad. Así que me parece que la lógica y la racionalidad de Putin ha cruzado un Rubicón de muy difícil regreso porque ha perdido lo más importante para un líder, la intangibilidad de la confianza. Ya no es un interlocutor, ni un modelo, ni un líder para ningún país. Y lo que pensó dentro de Rusia, porque él era el segundo de Boris Yeltsin y luego se transformó en el líder, en algún momento en la democracia, entre comillas, autocrática, puso un presidente o dejó, digamos, que un presidente asumiese, pero a partir de ahí se endureció, empezó a combatir, a meter preso a cualquier adversario, recordemos el caso de Zelensky, entre otros, y a partir de ese momento la locura tal vez generó esta invasión. Escuchamos al canciller ruso, esto decía. Не подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским, и, наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу. Daniel, tu mirada sobre esto que está pasando. Yo vi la participación de Lavrov en el foro en Turquía y me llamó la atención porque siempre ha sido un hombre característico por su aplomo. Lo vi que estaba con un cablecito. Ahí está. Y la gestualidad importa, en tiempos de guerra sobre todo. Y hablé con un colega de la Cancillería de Ucrania, me dice que Lavrov llegó a esa reunión absolutamente sin ninguna carta para jugar. Que ellos no entendían para qué se había hecho esa reunión, porque no tenía una sola... Cuando vos vas a negociar un tema, llevas alguna carta para jugar, que no tenía absolutamente nada. Irma. Sí, coincido. El caso es cómo va a evolucionar este conflicto. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que en un conflicto de estas características hay muchos que van a perder. Por un lado, Rusia va a perder, Putin va a perder la credibilidad o la ha perdido ya, pero para controlar este conflicto todavía falta bastante desarrollo, y yo creo que Europa y la OTAN van a tener que hacer en algún momento algún cambio de enfoque, de modo tal de tomar medidas más concretas. ¿A qué me refiero concretamente? Como vos bien dijiste, todavía siguen las compras de gas a Rusia, que es la base casi de la economía de Rusia. La base de las exportaciones de gas son la base de la economía de Rusia. Bueno, ya sabemos que estamos en invierno, o sea, los principales compradores en Europa, que son también miembros de la OTAN, en un momento dado van a tener que bajar esas compras. Y van a tener que ir dejando exhaustos esos ingresos que todavía Rusia recibe para movilizar alguna cosa más. Pero por otro lado, también con la psicología de Putin, es cierto que un narcisista, autócrata, acorralado, puede apelar a otros recursos que no son los que se están usando, que son no convencionales. Ricardo, ¿puede venir una guerra nuclear, una tercera guerra en esa dimensión de un autócrata acorralado? En la lógica de Putin, la escalada está en su lógica, así que
Dos comentarios. Yo lo conozco a Lavrov desde hace muchos años porque mi primer destino fue Naciones Unidas y era ya en ese entonces, en la década del 80, diplomático soviético. Ese Lavrov que uno ve hablando es un Lavrov que no tiene argumentos, es muy simple. Claro. No tiene argumentos porque Rusia no tiene ninguna justificación. Se podrá mentir hacia adentro, pero cuando se habla hacia afuera, hacia el mundo, no hay argumentos. Y yendo un poco a la salida de lo que decía Irma, yo creo que el desafío es la fina línea entre la dureza sin escalar y no destruir a la nación rusa. Por eso yo separo al gobierno de la nación, porque sería muy peligroso generar de nuevo un caos como fue en los años 90. Así que el gran desafío es la firmeza y no permitir que Putin escale al arma nuclear sin ningún problema, porque además la ha puesto en la mesa rompiendo la gramática. Y al mismo tiempo buscar la manera de que en algún momento Rusia tiene que volver al mundo civilizado. ¿Y cómo esto va a afectar a la Argentina? Claramente la Argentina también en el escenario mundial va a ser afectada por el precio de la energía, por la energía que no tiene y va a tener que consumir de afuera. Tal vez eso pueda ser contrarrestado por los commodities de alimentos que van a subir también en un escenario de guerra. Los detalles sobre esto te los cuento en instantes. Minutos finales del diario de la guerra. Mañana volvemos a las 19, hasta las 22 con Viviana Valles. Solo pensando en la posición de la Argentina frente a la guerra. Fuimos el anteúltimo país que visitó a Putin el 4 de febrero. Alberto Fernández, para recordar, dijo que Rusia tiene las puertas abiertas a América del Sur. Luego lo visitó Bolsonaro, pero ya sabemos del extravío del presidente de Brasil. En cualquier caso, la Argentina va a pagar más caro la energía que no tiene, que necesita importar, y tal vez, decíamos como contrapartida, los commodities de alimentos que servirán en una de esas para equilibrar una economía que se verá afectada por la guerra. Muchas gracias, Ricardo, por la visita. Gracias. Muchas gracias, María Cristina, muy amable por la visita. Muchas gracias. Daniel, gracias por la visita. Gracias. E Irma, con esto nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue el Diario de la Guerra, día 16. Hasta mañana. Chao.